Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos por tu presencia entre nosotros, Señor. Gracias porque podemos cantarte, podemos exaltar tu nombre por medio de nuestros cánticos. Podemos darte nuestros afectos en medio de la alabanza. Podemos derramar nuestros corazones, nuestras cargas. Inclusive nuestro gozo, Señor, podemos darte en medio de nuestros cánticos. Y hemos orado, poniendo delante de ti toda necesidad que hay, Señor, en esta congregación. Y como el Padre bondadoso y compasivo que eres tú, Señor, tenemos la confianza que estamos en buenas manos, que tú vas a responder todas nuestras necesidades, Señor, conforme a las riquezas de tu gloria. Ahora pedimos oídos, como dice tu palabra, que los que tengan oídos escuchen lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. Señor, ayúdame a ser claro, preciso. Dame la fluidez de hablar del Evangelio y la gracia que necesito para hacerlo, Señor. También debe de convertirse en un acto de adoración, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, pues damos gracias al Señor de nuevo por estar aquí un domingo más. Y como ha dicho nuestro hermano David, sí tenemos un mensaje especial antes de comenzar con la nueva serie de predicaciones positivas. El tema que vamos a tocar no es un tema que con frecuencia se hable en Comunidad Gracia Redentora, pero hemos considerado hablar de este tema antes de iniciar con la nueva serie, porque creemos que este es un tema importante, es un tema que se habla reiteradamente en las Escrituras, y conforme vaya pasando el tiempo creo que también va a ser necesario de que tomemos una serie acerca de mayordomía y administración. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que, pues, yo creo que, no sé, están los hermanos, David, que tienes el que tiene más tiempo aquí. Creo que nunca habíamos hablado de esto, ¿verdad? Es que es la primera vez que vamos a tocar este tema. Pero como es un tema que es importante en las Escrituras, creo que es necesario hacerlo. Y como he comentado, posteriormente tendremos, ya sea en escuela dominical, una serie de mayordomía y administración. Pero hoy queremos tocar este tema. ¿Por qué queremos tocar este tema acerca de las ofrendas? Porque quiero iniciar con lo siguiente, amados hermanos. En la Biblia hay más de 2,350 versículos que hablan acerca de la actitud hacia el dinero y a las posesiones. Y si quieres saber cuál fue uno de los temas que Jesucristo habló más durante su ministerio terrenal, pues precisamente es acerca del dinero. Es uno de los temas de los cuales él habló más que otro tema. Por citar solamente un versículo que está en Mateo 6:21, que dice: donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Eso nos quiere decir que hacia donde se dirige nuestro dinero es un indicador hacia donde se dirigen nuestros corazones. Y déjame decirte antes de empezar con el mensaje, a Jesús no le importa nuestro dinero, ¿no? Lo que le importa a Jesús es nuestro corazón. Y es por eso que él habló reiteradamente acerca de este tema en su ministerio terrenal. Y quiero hablar acerca de un mensaje que lo he titulado 4 actitudes del creyente que siembra generosamente. Está basado en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Y antes de que entremos a esa parte del texto, quiero ponerlo en su contexto para que podamos entrar en la escena de lo que vamos a predicar. En 2 Corintios 8 y 9, Pablo está animando a la iglesia de Corintio a participar en una ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén. Esto sucedió aproximadamente en 41 después de Cristo.
esta iglesia en Jerusalén, los creyentes en Jerusalén pasaron por una hambruna que los llevó a una condición de crisis y de escasez. Y lo que va a hacer Pablo al escribirle a los corintios es animarlos, y usa el ejemplo de la iglesia de Macedonia para animar a los corintios. Checa ahí en el capítulo 8, no hay proyección hoy, capítulo 8 de Segunda de Corintios, dice lo siguiente. Capítulo 8, versículo 1, el 1 al 6, dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pablo está usando el ejemplo de la generosidad de los hermanos en Macedonia, que, como acabamos de leer, ellos se encontraban en medio de una gran prueba de aflicción. Ellos se encontraban en medio de una gran prueba de aflicción. Y déjame decirte un poquito acerca de Macedonia. Macedonia era una región en Grecia que era muy próspera porque tenía estas minas de oro y plata que de alguna manera el Imperio Romano confiscó, y hubo algunos otros factores que los llevaron a experimentar una profunda pobreza. Esas eran las condiciones de los macedonios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que a pesar de que estaban en una gran prueba de aflicción, y Pablo lo pone muy claro en el versículo 2, las palabras que él está usando en el versículo 2, donde dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Esta palabra que está usando Pablo en el versículo 2, que dice profunda, esta palabra profunda es la palabra del griego batos, de donde viene la palabra baño o bañera en inglés, bat, que significa sumergirse en agua. Entonces Pablo está poniendo sobre la mesa a nosotros de la condición de los macedonios, que si lo aplicamos a lo que dice esta palabra, que estaban bajo una profunda pobreza, ellos estaban sumergidos en una profunda miseria. Así estaban los macedonios. Pero en vez de que estos hermanos cayeran en la autocompasión, dice el versículo 2, abundaron en gozo y sobreabundaron en la riqueza de su liberalidad, de su generosidad. Para empezar, la generosidad de los macedonios es increíble para nosotros, hermanos. La generosidad de los macedonios es sorprendente. ¿Por qué? Porque lo natural de una persona que sufre escasez es que los demás deben de ser generosas con ella. Pero estos hermanos, a pesar de estar bajo una gran prueba de aflicción, suplicaron con muchos ruegos el privilegio de participar en esta ofrenda. No sé si te puedas imaginar la escena cuando Pablo, ¿verdad?, llega allí, o Timoteo, que envió junto con otro hermano que no menciona la escritura. Haz de cuenta que está Pablo allí en esta iglesia en Macedonia, y comenzó el servicio justo como nosotros lo iniciamos hace rato. Adoraron al Señor, exaltaron al Señor por medio de los cánticos, se predicó la palabra,
y los hermanos fueron bendecidos por la edificación de la palabra. Y cuando Pablo pasó al frente a dar un reporte de la iglesia en Jerusalén quizás dijo, conociendo la condición de los hermanos, dijo, no se preocupen, hermanos. No se preocupen, conozco la condición en la que ustedes están. Sí, simplemente oren. Oren por la iglesia en Jerusalén. Pero yo me imagino que a lo mejor se levantó un hermano y que le dijo a Pablo, ¿cómo así que nomás oremos, Pablo? No nos quites el privilegio de ofrendar, que queremos ayudar. Y Pablo les vuelve a decir, no se preocupen, hermanos, simplemente oren por la iglesia en Jerusalén. Pero yo creo que empezaron a decirle a Pablo y a rogarle y decirle, no nos quites este privilegio de ofrendar para nuestros hermanos en Jerusalén. Eso es increíble, hermano. Lo que está sucediendo allí en esta iglesia es sorprendente. ¿Qué está sucediendo con los hermanos de Macedonia? Lo que yo creo que está sucediendo, y vamos a ver más adelante en el sermón, que el evangelio de la gracia de Dios, había cambiado la perspectiva de los hermanos en Macedonia que tenían acerca del dinero. Ahora su perspectiva era que el verdadero gozo y la verdadera alegría está en el dar. El evangelio de la gracia cambió sus mentes, sus perspectivas. Ellos simplemente estaban respondiendo a lo que Dios ya había hecho con ellos a través de Jesucristo. Porque si vamos más adelante, en el versículo 9 de este capítulo 8, dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Con qué propósito? Para que por medio de su pobreza ustedes llegasen a ser ricos. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Ellos recibieron el evangelio de la gracia de Dios, lo que Dios había hecho en Jesucristo por ellos. Y ellos están simplemente imitando a Jesucristo, a su Señor y a su Salvador. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo, amados hermanos? Jesucristo, el poseedor y dueño del universo, el dueño de todas las cosas, decidió voluntariamente dejar su trono de gloria para venir y hacerse un siervo y morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos, como dice Efesios en el capítulo 1, ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, vemos a Pablo usando este ejemplo de la generosidad de los macedonios para exhortar y animar a la iglesia de los Corintios y para enseñarnos también a nosotros, hermanos, ahora. No solamente a los corintios, sino a nosotros también, a Comunidad Gracia Redentora, lo que significa ser un cristiano generoso. Y de entrada, hermano, cuando yo estuve estudiando este pasaje, fui muchas veces, yendo a la Escritura, muchas veces Dios me puso bajo la convicción de pecado, al ver el ejemplo de los macedonios. Y es un ejemplo que no solamente es para los corintios, sino también para nosotros, para la iglesia, Comunidad Gracia Redentora. Vamos a extraer del capítulo 9 4 actitudes del creyente que siembra generosamente. Es el título del mensaje. Como primer punto, la actitud del corazón a la hora de ofrendar es importante para Dios más que la cantidad que ofrendamos. Vuelvo a repetir, la actitud del corazón a la hora de ofrendar es importante para Dios más que la cantidad que nosotros
ofrendamos. Ahora sí, darle una vuelta a tu Biblia, nos vamos al capítulo 9, al versículo 5. Y dice así: así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pablo está tratando de animar a los corintios a que sean generosos a la hora de dar. Está tratando de que sean generosos a la hora de dar. Y está tratando de enseñarles que había enviado a Tito a recoger y a recibir esta ofrenda, que era una ofrenda generosa que ya había sido prometida por ellos. Y les exhorta y les anima de nuevo a que esta ofrenda sea una bendición. De hecho, la palabra ofrenda en este versículo 5, es la palabra eulogia, que significa bendición. Pablo les está diciendo que tu ofrenda sea como una bendición y no por codicia nuestra, o como dice la Reina Valera 60, como una exigencia nuestra. Lo que Pablo quería es que ellos no se vieran de alguna manera estimulados a ser despojados de su dinero bajo amenaza, por la autoridad que representaba él, por la autoridad apostólica, sino que lo dieran, ¿verdad? Como dice ahí, como una bendición, como una bendición. Dar es una bendición. Dar es una bendición, es lo que le está diciendo Pablo a ellos. La actitud a la hora de ofrendar es importante para Dios. Y Pablo quería que tuvieran este entendimiento de que el ofrendar es una bendición para suplir a otros. Esa sería la primera actitud. La segunda actitud es: Dios espera que los creyentes den con generosidad y no con tacañería. Checa lo que dice el versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Continúa Pablo con la exhortación y con el ánimo hacia los corintios de ser generosos a la hora de dar. Y les dice: porque el que siembra escasamente, escasamente también segará. Pablo, como usualmente hace a la hora de enseñar, está tomando la figura o la metáfora de la agricultura para decir que un sembrador que sale a sembrar sus semillas, si hay un sembrador que toma pocas semillas a la hora de sembrar, ¿qué va a resultar? Va a resultar en una pequeña cosecha. Pero si hay otro sembrador que siembra muchas semillas, ¿en qué va a resultar eso? Va a resultar en una cosecha mayor. Y Pablo está usando esta metáfora no solamente para aplicarla en el campo físico, sino también en el espiritual. Y déjame decirte algo. Esto suena como el falso evangelio de la prosperidad, ¿verdad que sí? Suena así. Esto suena como el falso evangelio de la prosperidad. Pero el hecho de que estos falsos profetas que proliferan, el hecho de que estos falsos profetas estén torciendo las escrituras para su propio beneficio, no elimina lo que dice este texto. No elimina lo que dice este texto. ¿Qué dice este texto? El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Pablo está enseñando que hay una relación directa entre la generosidad en lo que se da y la generosidad de lo que se recibe. Hay una estrecha relación entre la generosidad de lo que se da y la generosidad de lo que se recibe. La Biblia nos enseña, hermanos, en muchos pasajes, la Biblia nos enseña que debemos dar generosamente y dar generosamente es como sembrar.
Es como si nosotros fuéramos sembradores de semillas. Y dice que el que siembra de una manera mezquina, a la hora de sembrar, pues va a tener una cosecha pequeña, pero el que siembra generosamente y da con alegría del corazón y con el motivo de bendecir a otros, a su tiempo recogerá su cosecha, una cosecha generosa de la que promete Dios. Una pregunta retórica de este pasaje. ¿Está Dios prometiendo enriquecer a todos los que ofrendan generosamente, como dicen los falsos profetas de la prosperidad? Absolutamente no. Dios no está prometiendo enriquecer a todos aquellos que ofrendan generosamente, como dicen los falsos profetas de la prosperidad. Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos visto programas que están en las redes o en la televisión por cable acerca de las maratónicas. ¿Cuántos vieron eso? Estoy seguro que muchos de los que están aquí. ¿Qué dicen ahí? Siembra tu semilla, ¿verdad? Da $100 y Dios te va a dar 1000. Dios no está diciendo esto en este pasaje. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente las ofrendas que nosotros damos no son un medio para negociar con Dios. Las ofrendas que nosotros damos no son un medio para negociar con Dios. Nosotros no ofrendamos para que Dios nos dé. Ofrendamos porque Dios ya nos dio. Eso es muy diferente. Ofrendamos porque Dios ya nos ha bendecido y Él ha sido bondadoso y generoso con nosotros. Por esta razón, todo creyente debe ofrendar regularmente, como Pablo dice en 1 Corintios 16:2. Ve para allá rápidamente. Desde el 1 dice: ahora bien, en cuanto a las ofrendas para los santos, hagan ustedes también como instruía las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. ¿Te das cuenta? Cada uno de ustedes aparte y guarde, es lo que dice el apóstol Pablo. La Biblia entonces, hermano, nos llama a que seamos intencionales en ofrendar. Dios nos llama a que seamos nosotros intencionales en ofrendar, es decir, la ofrenda no se debe de improvisar el domingo a la hora del servicio, como metiéndote tus manos al bolsillo y rescatando lo que hay allí para darlo de ofrenda. No, la Biblia dice que cada uno de ustedes aparte y guarde. ¿Cómo? Según lo que hayas prosperado. Es decir, cuando venimos nosotros a la iglesia, cuando ya venimos nosotros aquí a la iglesia, ya venimos con la ofrenda preparada. Ya venimos con una ofrenda preparada. No improvisamos nuestra ofrenda porque damos según hayamos sido prosperados. Déjame decirte una cosa, amado hermano. El dinero compite con Cristo en el trono de nuestros corazones. Esa es una realidad en todos. El dinero y las posesiones compiten con Cristo en el trono de nuestros corazones. Y déjame decirte algo de manera general, sin decirlo a nadie. Es de manera general, como una aplicación. Si nuestros ingresos se han incrementado, y eso es más evidente en nuestro estilo de vida y no se refleja en el estilo de vida de nuestras ofrendas, este es un indicativo, hermanos, que estamos sembrando escasamente. Si nuestro de vida ha aumentado, ha incrementado,
si nuestros ingresos han incrementado, y eso es más evidente en nuestro estilo de vida que en nuestro estilo de ofrendar o nuestras ofrendas, este es un indicativo de que estamos sembrando escasamente. Y eso, hermanos, revela que hay un problema en nuestros corazones. Hay un problema ahí alojado en el corazón. La actitud número 3, vamos a ir rápido porque vamos a tener Santa Cena. Regresa al capítulo 9, versículo 7. La tercera actitud es que Dios ama al dador alegre. 9:7. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, o dice la Reina Valera, al dador alegre. Nota de nuevo el énfasis en este versículo 7, que cada uno dé. ¿Quiénes deben de ofrendar, amados hermanos? Todos. Ahí dice, ¿verdad? No deben de ofrendar solamente los de clase media, de la clase media, media alta. No, dice, cada uno dé. ¿Con qué actitud? Dice el versículo 7. ¿Cómo dice? No de mala gana. No de mala gana. Había ocasiones, hermanos, cuando yo estaba del otro lado ahí en las bancas y no estaba aquí enfrente, había ocasiones que cuando pedían la ofrenda estaba diciendo yo, ahí están pidiendo otra vez la bendita ofrenda. Ahí están pidiendo otra vez. El Paz no sabe que estoy con el agua hasta el cuello y está pidiendo. Pero déjame decirte que la idea de Pablo aquí, cuando les dice no de mala gana, la idea que Pablo está tratando de comunicarle a los corintios es que aquel individuo que ofrenda y se lamenta por todo lo que pudo hacer con ese dinero que dio. Das, después sales y dices, pude haber ido a comer a tal restaurante. Pude ir a ver el estreno en Cinépolis de tal película. Pablo está diciendo, no lo hagas de mala gana, ni por obligación. Ni por obligación, o sea, no lo hagamos como si fuera una obligación legal. Así como cuando vas a pagar tus impuestos, el impuesto predial, ¿verdad? Lo que pagas del carro, ¿cómo se llama esto del carro? La tenencia del carro. A ver, ¿cuántos de nosotros vamos a pagar nuestros impuestos con alegría? Ninguno de nosotros, ¿verdad? No, ahí vamos, a regañadientes, pero pues tenemos que pagar. Pero Pablo dice, ni por obligación, no ofrendes como si fuera una obligación legal, como si estuvieras pagando tus impuestos. No lo hagas así. No lo hagas así. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Déjame decirte una cosa, hermano. Dios se deleita en aquel que se deleita en imitar su generosidad. Dios se deleita en aquellos que quieren imitar su generosidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios dador alegre. Nuestro Dios es un Dios dador alegre. Dios ama a los que son como Él, porque sus ofrendas reflejan en el Dios que han creído. Y Dios encuentra ahí su deleite. ¿Cuántos de aquí, seguramente la respuesta es no, pero es necesario tirar esa pregunta? ¿Cuántos de aquí vemos a Dios como alguien que retiene sus dones? ¿Cuántos de aquí vemos a Dios como un Dios tacaño? Seguramente ninguno de nosotros.
¿Cuántos de aquí nosotros vemos a Dios como alguien que sobreabunda en generosidad? La mayoría de nosotros. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios es un dador alegre. ¿Qué dio Dios? A su Hijo. A su único Hijo, su Hijo unigénito. Dios no tuvo ni tiene nada más valioso que su Hijo, y Dios lo dio de una manera no siendo tacaño ni a regañadientes. Dios lo dio para salvar a enemigos que eran en contra de Él, para salvar a pecadores, y estos pecadores pudieran ser absueltos en el tribunal de Dios por la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dios dio abundantemente y generosamente porque Él es un Dios dador alegre. Una de las preguntas que más le hacen a los pastores es la siguiente. ¿Es obligatorio para los cristianos diezmar? Esa es una de las preguntas clásicas, ¿verdad? ¿Es obligatorio diezmar para los cristianos? No tenemos el suficiente tiempo para darte la respuesta bíblica, pero si tú quieres una respuesta teológica, te la voy a dar. No hay tiempo para dar la explicación bíblica acerca de, ¿es obligatorio que los cristianos tienen que diezmar? La respuesta teológica es, nosotros no tenemos la obligación legal de diezmar. Ninguno de nosotros tenemos la obligación de dar el diezmo, porque el diezmo era parte del sistema tributario de la ley de Moisés, del antiguo pacto. Pero puedes diezmar como un punto de partida para ofrendar regularmente. No es un pecado diezmar. Pero a la luz del nuevo pacto, nuestra responsabilidad como creyentes no disminuye, sino aumenta. Porque ofrendar, el ahora dar debe de ser de manera generosa, porque el ofrendar se convierte en un acto de adoración a Dios, más que una obligación legal. Y la pregunta que nadie hace a los pastores, ¿cómo debo de ofrendar de tal manera que manifieste la gracia que ha sido derramada abundantemente sobre mí sin merecerlo? Esa pregunta, mis oídos siguen sin escucharla. Sigo escuchando, ¿debo de diezmar? Y el punto número 4, que es la cuarta actitud, Dios prospera a los que dan generosamente. ¿Para qué? Para que sigan dando de manera generosa. Dios prospera a los que dan generosamente para que sigan dando con generosidad. Y eso está en el versículo 8, el capítulo 9. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. ¿Para qué? A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Versículo 10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo. ¿Para qué? Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, para toda generosidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. La razón por la cual Dios promete bendecir a aquellos que dan de manera generosa, como dice el versículo 8, es para que abunden en toda buena obra, no para que se enriquezcan.
para que abunden en toda buena obra, dice el versículo 10 del capítulo 9, para aumentar la siega o la siembra de su justicia. Tiene que ver con frutos espirituales. Y el versículo 11 dice, para que sean enriquecidos en todos, para toda generosidad. Propósito de Dios. La promesa de Dios es bendecir a aquellos que dan con generosidad para que sigan dando de manera generosa. Checa cómo lo dice John Piper. Checa cómo lo dice él. Dios nos da más de lo que necesitamos. De entrada es correcto, ¿verdad? Tú tienes más de 2 pares de zapatos, tienes más de 3 gorras, no sé. Dios nos da más de lo que necesitamos, dice Piper, no para que almacenemos el exceso, sino para que podamos proveer para buenas obras. Y checa lo que dice enseguida, el que tiene oídos, que oiga. La razón por la que Dios te da más de lo que necesitas no es para que reduzcas tu gozo guardándolo para ti, sino para que incrementes tu gozo dando más. Es lo que dice John Piper. Y finalmente Pablo dice que esta ofrenda de los macedonios fue una obra de gracia. Lo que sucedió en esta iglesia de Macedonia, hermanos, es el Espíritu Santo obrando por medio de la gracia del Evangelio y por medio de la gracia de Dios. Eso está en todo el capítulo 8. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Por citarte nada más un ejemplo, en los versículos 1, 6 y 7 del capítulo 8 dice, ahora hermanos les damos a conocer la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? El versículo 6 y 7 dice, el versículo 6 y 7, en consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Checa como dice el 7, pero así como ustedes abundan en todo, en fe, palabra, en conocimiento, en solicitud y en amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. Y checa como dice el 9:14 del capítulo 9, versículo 14. Ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también le demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. ¿Se dan cuenta que lo que hizo que estos macedonios imitaran a Jesucristo y que el evangelio de la gracia de Dios cambiara su percepción acerca de las posesiones fue la gracia de Dios? Y yo espero, amados hermanos, y es mi oración, que la gracia de Dios nos convierta a nosotros en una iglesia generosa, una iglesia compasiva, una iglesia generosa. La gracia de Dios. Y al final termina Pablo en el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Termina exaltando la gracia de Dios y el don que Él da a través de su gracia. El don que Él dio más precioso y más valioso es Jesucristo, su Hijo. Y junto con Él hay una sobreabundante gracia para que nosotros demos generosamente como lo hicieron los macedonios. Quiero terminar, antes de que pasemos a la Santa Cena, con lo siguiente, amados hermanos. Después de haber escuchado esto, tú puedes decir ahí en tu mente, estate preguntando, paz, hermano, yo no he estado ofrendando como debiera. ¿Qué debo de hacer? Bueno, eso es lo mismo que pregunté en esta semana. Yo no he estado ofrendando como debiera. ¿Qué debo de hacer? Lo primero que debemos de hacer todos nosotros, lo primero que debemos hacer ahora es darle gracias a Dios.
darle gracias a Dios por ponernos bajo la convicción de pecado, porque el Espíritu Santo está obrando por medio de la palabra de Dios en ti. Y como dice 2 Timoteo 3:16, que la palabra es inspirada por Dios, que es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que seamos preparados para toda buena obra. Darle gracias a Dios porque el Espíritu Santo está usando su palabra para ponernos bajo la convicción de pecado y nuestros corazones nos están endureciendo a la palabra de Dios. Eso es lo primero que debemos hacer, darle gracias a Dios. Lo segundo que debemos hacer, amados hermanos, es confesar nuestro pecado, como yo ya lo hice varias veces durante esta semana. Confesar nuestro pecado, confesar nuestra falta de generosidad al dar, la falta de alegría e intencionalidad al dar, pero no quedarnos ahí con el peso y la losa de la culpabilidad y de la condenación, sino ir a Dios y pedirle perdón, confiando en su promesa. O dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo tercero que debemos hacer, amados, aunque no experimentemos el gozo y la alegría de dar, comencemos a ofrendar, hermanos, generosamente, aunque no lo sientas. Y eso no es hipocresía. Aunque no sintamos dar con generosidad, comencemos a dar, aunque no experimentemos la alegría de dar, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque este acto externo de dar puede reavivar el acto interno en nuestro corazón, recuperar el gozo interno de dar generosamente. Déjeme decirle algo, hermano. La única manera de dar muerte a nuestra codicia, la única manera de dar muerte a la codicia de nuestros corazones es dando. No hay otra manera. No existe otra manera en la que podemos dar muerte a la codicia. Y cuarto y último, pidamos a Dios lo que le ocurrió a los macedonios. Pidamos a Dios que nos dé una visión más fresca de su carácter, del Dios alegre, del Dios dador alegre y de su abundante gracia desplegada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como ellos conocieron. Pues porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que ustedes fueran enriquecidos. ¿Cómo conocieron la gracia del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros ahora? Nosotros tenemos que sumergirnos aquí. Sumergirnos en la palabra de Dios para que podamos contemplar las sobreabundantes riquezas que tenemos en Cristo. Y clamemos a Dios que nos conceda un corazón generoso como el de Dios para dar. Y que la gracia de Dios nos convierta en dadores alegres. Y podamos decir como Pablo dijo, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Al final, si tú ves en este capítulo, puedes darte cuenta que la generosidad de la obra de gracia en los macedonios resultó en acciones de gracias y en glorificar a Dios. ¿Te das cuenta?
Nuestras ofrendas van a producir acciones de gracia. Nuestras ofrendas glorificarán a Dios en alabanza y solamente Dios va a recibir toda la gloria y toda la honra porque Él es el dador de esa gracia y tiene que regresar a Él. Él da la gracia para ser generosos. A la hora de dar con generosidad, Él recibe la alabanza. Nada se queda en nosotros.